Bueno, estamos entonces en este hermoso día de Shabbat. Vamos a estar estudiando la parashá número 4, la parashá Vayera. Y apareció. Esta parashá abarca lo que es Bereshit 18:1 hasta el 22:24. ¿Sí? Es la sidra que corresponde a este día de Shabbat. Eh, quise de pronto meditar mucho, estudiemos bastante en la parte de la hospitalidad de Abraham y Sara. Sí, yo quiero que vayamos a esa parte para poder, pues, ahondar acerca de estas cualidades de estos patriarcas, ¿no? El que estudia y lee la vida de los patriarcas encontrará ya un cúmulo de enseñanzas, ¿verdad? Que podemos nosotros o que deberíamos nosotros también, pues, adoptar, ¿sí? Puesto que genéticamente tenemos ese potencial de poder emular el ejemplo de ellos. Entonces, vamos a hacer una verajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddeshanu bemikotav tzivanu al divrei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de la Torah. Entonces, la paracha anterior termina hablándonos acerca de la circuncisión. Recordemos que allí el Eterno hace pacto con Abraham, sí, y con toda su casa, con todos los varones, de que debían hacerse la circuncisión como señal de pacto, sí, como señal de pacto. Y entonces él se la hace prácticamente a los 100 años con Ismael, su hijo que tuvo con Agar. Nos dice allí, nos dice que en su convalecencia, nos dice el Midrash, eh, llegan allí a su tienda, ¿verdad? Unos ángeles. Si él sale a la tienda, se sienta allí en el calor del día, o sea, que estamos pensando por ahí tipo mediodía, y en ese momento, él, aguardando que pasara alguien por allí, llegan estos ángeles y empiezan a hablar pues con él. Vemos aquí algo interesante, ¿no? Vemos cómo el Eterno, eh, podemos decir allí, envía, envía allí, ¿verdad? En el momento en que él se encuentra pues enfermo o pues convaleciente de esta cirugía que él con todos sus varones se hicieron. Entonces, cómo él tiene cuidado, el Eterno cómo tiene cuidado de los enfermos, ¿sí? Cómo les visita, cómo está allí en su momento de aflicción. Él es el Padre de toda bondad y pues obviamente es como si Él nos mostrara qué hacer, ¿sí? Andar en los caminos de Él es hacer lo que Él también hacía. Aquí pues nos da el ejemplo, ¿verdad? Para imitar, visitar a los enfermos. En Tehillim 41 nos expresa aquí, ¿verdad? Acerca de una persona enferma, ¿qué hace el Eterno? Tehillim 41, verso 3 dice, Adonai lo sostendrá en su lecho de enfermo, lo sostendrá, o sea, estar allí, ¿verdad? Ayudándole, confortándole. Dice, en su enfermedad, dice, restaurará su salud. Sí, entonces el Eterno siempre está cerca a los afligidos, a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas. Él está siempre allí cerca de cada uno de ellos. Nos dice entonces el Midrash que Abraham, pues, padre de toda bondad, a pesar de su circuncisión, a pesar de su dolor, ¿sí? Él se sentó a la entrada de su tienda, ¿verdad? Para ver si pasaría alguien para poderlo atender. Recordemos que esa era una de las estrategias, podríamos decir, que él usaba para poder proclamar el nombre de Hashem, su unicidad, para proclamar su verdad, ¿no? Entonces, él allí se sienta en medio de su dolor, ¿verdad? Por la circuncisión. Y pues aquí es como si no le pusiera atención a su convalecencia, ¿no? Él tenía ahí un objetivo y era buscar a quién ofrecer hospitalidad, ¿sí? Para poder enseñarle los caminos del Eterno. Sí, entonces ese era su objetivo, ese siempre fue su objetivo en la vida. Chava Shalom, Johanan. Y pues obviamente era tanta su bondad, o sea, miremos que era tanta su bondad, ¿sí? Y la forma como él y Sara atendían a las personas que llegaban allí, a los extraños y todo eso, que esa influencia
ese ejemplo, ¿verdad? También lo obtuvo, ¿verdad? Eh, Lot, su sobrino, que también estuvo con ellos bastante tiempo, ¿verdad? Conviviendo, ¿sí? Veamos que él practicó hospitalidad también con los ángeles, ¿sí? Con los ángeles que llegaron allá a Sodoma. Él también porfió para que entraran a su casa, se quedaran allí con él para atenderlos. Entonces vea lo importante que es enseñar desde muy pequeña a las personas, a los niños, enseñarlos, ¿verdad? Desde pequeños, esos valores no se pierden a pesar de, ¿sí? Y aquí los mantuvo porque estaba en un sitio donde ustedes saben, esto no era factible, no se podía hacer, era como un delito atender a la gente, acuérdese, era un delito atender a la gente, y sin embargo, a él no le importó y él quiso que los ángeles estuvieran allí con él, entraran a su casa. ¿De dónde aprendió esto? Él, de Abraham, obviamente, de Abraham vino la hospitalidad, ¿sí? El atender al extranjero, el darle posada, el darle comida, el estar pendiente de él, el encaminarlo, ¿sí? O sea, recibirlos y entonces, pues, despedirlos y despacharlos bien y en paz. Esto lo aprendió entonces allí Lot. Y Lot, pues, no se dejó influir, ¿verdad? De la sociedad, de los vecinos, no se dejó influir absolutamente, ¿verdad? De, del ambiente y del sitio donde él se encontraba. Nos dice y nos relata el Midrash que algo o sea, colmó la tapa, o sea, que fue la tapa, pues prácticamente, fue que una de las hijas de Lot, se le dio por ayudar a alguien, atender a alguien, ¿sí? A llevarle comida, creo que a una persona necesitada. Y debido a esto, entonces, la cogieron los, los lugareños allí y la amarraron, le echaron miel, la untaron de miel para que las abejas vinieran y la picaran. Y ella muere allí, ¿verdad? Muere en ese evento, muere. Y es ahí cuando ella clama, ella, pues en su dolor y en su agonía y todo eso, ella clama. Y entonces por eso es que dice ahí que el clamor de esa ciudad llegó a oídos del Eterno. Esa fue la etapa por la cual el Eterno ya establece, ¿verdad?, la destrucción total de Sodoma y de Gomorra. Entonces, vean cómo la actitud de Abraham influenció, ¿verdad?, a los que con él vivían, ¿sí? A Lot, su sobrino, ¿sí? Y también esa influencia, esa presencia divina, ¿verdad? También influenció en la vida de Eliezer, que era el mayordomo, ¿sí? Acuérdense que era el mayordomo, la persona que atendía a Abraham, atendía sus asuntos principales y todo. Y recordemos allí que este Eliezer, cuando fue a ayudar, perdón, cuando fue a buscar esposa para Isaac, vea cómo la presencia divina lo acompañó, ¿verdad? Cómo el ángel, como, porque así le dijo a Abraham, mi ángel irá y te aparejará todo. El ángel le aparejó todo para que él encontrara esposa para Isaac. O sea que había siempre esa influencia divina en todo lo que Abraham hacía y también en todos los con los cuales él convivía. Sí, había esa influencia, sí, había esa relación con el Eterno. Entonces, todos captaron, ¿verdad? Esa esencia de Abraham, captaron esa relación de Abraham con el Creador y no solamente de Abraham, sino también de Sara, y entonces ellos sustraían, ¿verdad? De todo eso. Tan es así que lo confundieron cuando llegó allá a buscar a la esposa, ¿verdad? A Rivka para Isaac, lo confundieron con Abraham, ¿sí? Se parecía mucho a Abraham. Y entonces, pues, allí, pues, es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Cómo los discípulos pueden parecerse mucho a su maestro, ¿sí? O llegarían a ser como su maestro, ¿sí? Entonces, la hospitalidad es una marca indeleble de los hijos de Abraham, ¿sí? Es algo que tienen todos los hijos de Abraham, ¿sí? El ayudar a los demás, el visitar a los enfermos, el ir 1 kilómetro más con el necesitado, el hospedar, el dar de comer, son actos de bondad que, o sea, con el prójimo, que muestran que la persona es un embajador del cielo, ¿sí? Eso es algo
que viene en nuestro ADN, ¿sí? Que viene con nosotros y eso pues lo hemos heredado obviamente de Abraham, tanto gentiles como judíos, ¿sí? Porque él es el padre, ¿verdad? De los gentiles, de los justos, temerosos de las naciones, así como también de la nación hebrea, ¿sí? Eso, acuérdense que hay una parte en las cartas de Rabshah, de Rabino Saúl de Tarso, donde habla acerca de eso. Él también tenía o bien claro, su objetivo de cuál era su principal ocupación, ¿sí? Él sabía, o sea, él sabía que su principal negocio era lo que dijo allí nuestro santo maestro. Nuestro santo maestro dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. Interesante eso, ¿no? Interesante lo que dice nuestro santo maestro. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esto? ¿Qué quiere decir aquí nuestro santo maestro? ¿Verdad? Aquí no dice, bueno, dejen de trabajar. ¿Sí? No, pues obviamente, eso estaría contradiciendo porque el que no trabaja, pues no come. Es más, hay un mandato y es trabajar y con el sudor de tu frente ganarás el pan, ¿cierto? Sino que aquí es que no prioricemos tanto lo temporal. Usted sabe que el trabajo es temporal, esta vida es temporal, los placeres del mundo son temporales, todo lo que tenemos aquí es temporal. Tenemos una esposa, un esposo, eso es temporal, tenemos unos hijos, todo es temporal, todo en absoluto en este Olanjase es temporal, ¿sí? Entonces, aquí no es que todo eso prime, o sea, le demos primer lugar a eso, ¿no? Antes que esa comida que para vida eterna permanece, o sea, antes de ese trabajo espiritual que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, aquí la idea es poner por encima el trabajo espiritual y obviamente hacer el trabajo material, ¿sí? El trabajo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Aquí para trabajar, cumplir nuestras obligaciones, cumplir nuestros compromisos, etcétera, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos eso claro, entonces estamos perdidos, ¿sí? No somos objetivos en la vida, ¿sí? Y entonces estamos es más bien trabajando para cumplir nuestras obligaciones, para pagar eso, para pagar aquello. ¿Y dónde está lo otro? ¿Dónde está lo otro? ¿Sí? Lo que dijo aquí nuestro santo maestro, sino trabajar por la comida que para vida eterna permanece. O sea, yo tengo que pensar en lo trascendente, tengo que pensar en lo que va a permanecer para siempre, ¿sí? Y aquí Abraham tenía muy claro eso, a pesar de que él abría pozos y buscaba pozos y todo lo demás de aguas, ¿no? Aquí Abraham que testificaba, predicaba de la verdad del Eterno, era un fanático proselitista, ¿sí? Que no perdía oportunidad para conectar a la gente con el Creador, no perdía oportunidad. Él sabía que ese era su principal negocio, ¿sí? A pesar de las labores seculares y todo lo que había que hacer, obviamente, sí, pero su principal negocio, aquí nos muestra la escritura esto, nos los muestra, ya vamos a verlo ahora más adelante con otras cosas que él hace, pero ese era su principal negocio, ¿sí? O sea, mirar a la gente, mirar qué parte, o sea, qué necesitaba la gente, cómo podía influenciarlo en la parte, ¿verdad? Que es trascendente, en la parte espiritual, cómo podía conectar a la gente con el creador. O sea, eso era su principal negocio. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Seguramente estás trabajando, seguramente trabajamos todos, sí, hay un trabajo secular, está bien, pero allí en ese lugar tenemos que mirar a ver qué quiere el Eterno hacer con nosotros. Estamos puestos allí no por casualidad, se lo aseguro, no por casualidad, no por suerte, no porque tuviste una buena palanca y llegaste allí, no. El Eterno te puso allí con un propósito. Tienes que saber qué propósito es el que tiene el Eterno contigo ahí donde estás. Tienes que conocer muy bien el propósito. ¿Para qué me pusiste aquí, Padre? ¿Para qué? ¿Aquí qué debo hacer? ¿Cuál es mi tarea espiritual aquí? O sea, eso es lo primerito, además de tus responsabilidades normales del trabajo, ¿cierto? Pero tienes que preguntarte, porque hay gente allí contigo. Hay gente que necesita también conocer lo que tú sabes, ser lo que tú eres, ¿sí? Entonces, tienes que preguntarte eso y no simplemente ir allá a cumplir el horario, listo y sabroso y chao. No, y la gente que, los que te rodean, que tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Tus jefes, todo, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Por algo el Eterno te puso allí y tienes que preguntarle al Eterno, aquí yo qué tengo que hacer, aquí en el trabajo que me has dado, qué tengo que hacer, cuál es la parte espiritual que hay que llevar a cabo aquí, ¿sí? Bien, entonces, eh,
Cuando los invitados de Abraham comían de su mesa, entonces allí les inducía a darle gracias al Creador, ¿sí? Por los alimentos. Entonces, ahí hay algo en la muy interesante, que cuando alguien no quería darle gracias ni nada de estas cosas, entonces le decía a Abraham: "Ah, bueno, entonces págame aquí la comida". Y decía: "¿Cuánto cuesta?". Imagina una comida en el desierto. Les decía el costo y entonces ellos preferían más bien darle gracias al Creador porque el costo era bastante alto. No, entonces, eh, él y su esposa Sara influenciaban a todos los de su casa, a todos de los de su casa, de tal manera que podían experimentar esa presencia divina, esa presencia y guía divina. Sí, acordémonos, ¿verdad? Lo que pasó con Eliezer cuando fue allá, ¿verdad? A buscar a su esposa. Pensaron que era el mismo Abraham, ¿verdad? Porque él ya hasta la apariencia de Abraham, su forma de ser y todo, él la había absorbido completamente, ¿sí? Y entonces, cómo fue guiado y cómo pudo encontrar la esposa para el hijo de Abraham. Eh, entonces, aquí pues obviamente tenemos que mirarnos, ¿no? O sea, mirarnos. O sea, esto es un gran ejemplo, ¿no? No solamente Lot, sino Eliezer, también eran influidos, ¿verdad? Por esa forma de ser de Abraham y de Sara, y cómo ellos también fueron beneficiados, ¿verdad? Por ese ejemplo que Abraham les dio, ¿no? Tanto Lot como Eliezer, ¿no? Y cuánto de nosotros estamos tan metidos en lo nuestro que muchas veces nos olvidamos del objetivo de la vida. Yeshua mismo lo declaró. Él dijo: mas buscad primeramente, vea, es que son palabras claras, mas buscad que primeramente el reino de Elohim y su justicia, ¿sí? Buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, ¿sí? Entonces, claro, algunos dicen, bueno, primeramente, claro, entonces yo me levanto, arreglo, leo unos salmos, leo una partecita ahí de la Biblia, oro y ya, y me voy. Y piensan que eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pues no, para nada. Sí, leer es una cosa, leer salmos, orar, sí, eso está bien. O sea, creo que eso es lo más básico, ¿verdad? Que puede haber. Sí, en un creyente eso es lo más básico, lo básico, pues, sí. Me levanto, sí busco primeramente, ¿verdad? ¿No? Como dice allí uno de los salmos, si temprano yo te buscaré, de madrugada me presentaré a ti, ¿sí? Sí, entonces, pues sí, van, leen, de pronto estudian esto, lo otro, y ya, o sea, sí, ya eso es como buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces van y trabajan y trabajan todo el día y entonces a la noche ya, entonces, podemos orar, gracias Padre, no sé qué, Shema Israel, y a dormir. Ya buscaste primeramente el reino de Dios y su justicia, ya. O sea, con eso listo, bastó. No, eso es lo básico, es lo básico de un creyente, es lo básico de un judío, ¿sí? No, aquí buscar primeramente el reino de Dios es, es buscarlo en todo sitio, en todas mis labores, en todas mis cosas diarias. O sea, tengo que tener presente que soy un embajador del cielo y tengo que mirar a ver cómo influyo, ¿verdad? De manera positiva y constructiva en todas las personas y en todas las cosas que hago, que tengo, en las cuales me relaciono. De qué manera yo, ¿verdad? Voy influenciando y voy relacionándome con todos los demás y de tal manera que pueda traer el cielo allí a los que se encuentran conmigo, que eso era lo que hacía Abraham. ¿Sí? Vea que no solamente los de su casa, las personas que pasaban allí quedan influenciadas, él les hablaba, les decía, ¿sí? Ese era su principal negocio. Y entonces, eh, todo en su casa, Sara, ¿verdad? Eliezer, Lot, todas las personas allí, inclusive, mira, la hija de Lot que fue, pues obviamente sacrificada de esa manera, fue porque hizo un acto de bondad que aprendió seguramente de su papá y de su abuelo. Sí, entonces, vea, eso es una vivencia constante. Es una vivencia constante. No simplemente leer que el salmito, que leer aquí el proverbio, que hacer la oración y ya. Y me voy a mi labor y trabajo y esto, y me olvido totalmente del eterno. Me acuerdo cuando oye, sucede algo y esto y lo otro, y en la noche ya lo doy gracias por el día, por el trabajo y a dormir.
No, no, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, esas 24 horas, ¿qué estoy haciendo para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Ahora, pues obviamente hay que pasar de ser creyentes básicos, esos que leen, que oran, que pues, de vez en cuando ayunan, ¿sí? No, hay que estudiar, hay que estudiar. Uno no puede quedarse allí simplemente en la lectura, en la oración, lectura, no, hay que estudiar. Si usted no estudia, ¿qué argumentos va a tener para explicarle a la gente? ¿Cómo le va a enseñar a la gente? ¿Cómo le va a enseñar a los suyos, a sus hijos, a sus nietos? ¿De qué manera le va a testificar? Si cuando le pregunten qué argumentos va a tener, ¿sí? Entonces, es estudiar. Es más, nuestro santo maestro no dijo, lean las escrituras, no, dijo, escudriñen, o sea, regresen al estudio, ¿sí? Entonces, por eso, dentro de los creyentes, hablo no solamente de los judíos, ¿verdad? Que observamos la Torah, sino también de los justos de las naciones, debe haber, debe haber esa vocación de estudio, ¿sí? Entrar a profundidad, estudiar, ¿sí? Estudiar las escrituras, ¿no? A fondo, los temas a fondo, ¿sí? Estar allí conectado con la comunidad y estudiar, no simplemente cumplir por cumplir, no se trata de eso, no se simplemente se trata de estar allí conectado virtualmente para que me vean que ahí estoy o pues, por lo menos escuchar algo, sí, atender algo y ya. No se trata de eso, no se trata de eso, se trata de estudiar, buscar la forma de que puedas ahondar en los temas de interés, los temas que son importantes, de verdad, para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu forma de vida, para lo que vas a hacer, para lo que piensas realizar. O sea, hay que ahondar en todos esos temas. Y la Torah obviamente tiene respuesta y tiene formación para todo eso. Entonces, es importante, ¿verdad? Eso. Y Abraham era una autodidacta, él le gustaba investigar, por eso fue que el Eterno se le reveló, porque quería investigar cuál era el verdadero Dios, ¿verdad? Para él, cuál era el todopoderoso, el más grande, ¿verdad? Y entonces el Eterno empieza a revelarse y claro, él empieza a tener esa relación íntima con el Creador, ¿sí? Y no solamente él, sino que dice la Escritura que él influenció en sus hijos también, y influenció en toda la nación, influenció en el mundo entero. Por eso dice allí, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en otra parte dice, todas las naciones de la tierra. O sea, usted quiere ser una persona de bendición, vea la vida de Abraham. Vea la vida de Abraham, ¿sí? Vea a nuestro padre Abraham, Abraham vino, vea lo que está haciendo. Aprendamos de él, ¿sí? Y así vamos a ser benditos, nuestra familia, nuestro hogar va a ser bendito, ¿sí? Y se va a cumplir lo que dice la escritura, en tu simiente, ¿verdad? En tu cera serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Nosotros sabemos que es Mashiach, pero el Mashiach nos lleva a la Torah, el Mashiach nos lleva, ¿verdad? Al Creador. Entonces, allí vamos a ser bendecidos. Pueden pasar los días, pasan los días, no testificamos, ni con nuestras obras testificamos. Y cuando debemos dedicar tiempo para lo eterno, ¿verdad? Reunirnos o conectarnos virtualmente, surgen miles de excusas, ¿sí? El trabajo, un malestar físico, algún otro compromiso, alguna ocupación, el cansancio. Evitamos, atención aquí, evitamos el desafío, ¿verdad? A los cambios. ¿Sí? Evitamos el desafío que, que tienen los cambios, ¿sí? De vivir vidas consagradas. Esa es la gran realidad. Esa es la verdad. Sí, evitamos las responsabilidades, evitamos que nos exijan más, evitamos tener, ¿verdad?, que hacer un poquito más, que caminar un poquito más. Evitamos y entonces nos acomodamos, ¿sí? Muy interesante, cuando yo salía, hace ya tiempito, hace años que no, pero pues cuando yo iba a jugar en las mañanas un poquito de hacer deporte, ahí sacábamos los equipos y entonces algunos se acomodaban, ¿no? Decía, ah, ya se acomodó, sí, cogió a fulano y sutano, mengano y se acomodó. Entonces la palabra me quedó a mí y hay gente que se acomoda a su vida así tal como la lleva porque no quiere compromiso, no quiere carga, no quiere responsabilidad, no quiere cambio, no quiere nada, no quiere confrontarse con la verdad, le cuesta confrontarse con la verdad o se hace el de simplemente la vista gorda, y, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora es cuando más se va a probar quién es quién.
ahora, es ahora. Seguramente el Eterno no es, o sea, no detiene su mano, da, a ver hasta dónde nosotros estamos comprometidos con Él, ¿sí? ¿Y esto por qué? O sea, uno se pregunta por qué. Yo me pregunto por qué cuando se trata de trabajo secular, ¿sí? De trabajo secular que se tiene por fuera, ¿sí? No importa si se está enfermo, ¿sí? Yo he tenido aquí gente que, ¿por qué no viene? No, porque es que estoy con malestar, estoy enfermo y todo eso, y al día siguiente ya están trabajando. Y le digo, ¿estás enfermo? Sí, sí, estoy enfermo. Y vas a trabajar. Para venir aquí no, pero para ir a trabajar sí. Interesante, ¿sí? O tiene alguna incapacidad médica y a pesar de la incapacidad médica van a trabajar. O está lloviendo, van a trabajar. O está haciendo mucho sol, van a trabajar. O hay paro de vehículo, ¿verdad? Público, no importa, se llega como se llega, caminando, en bicicleta, en patines, lo que sea, pero se llega al trabajo. Se piden trabajar horas extras o algún festivo, tocan, ¿sí? Se acude porque se acude sí o sí, se acude, se acude. Entonces, vean, ¿qué dijo nuestro santo maestro? Trabajar no por la comida que perece. O sea, no quiere decir esto, no trabajes, no, al contrario, sino pon la prioridad, ¿sí? En la comida que para vida eterna permanece. Trabajar por la comida eterna que, ¿verdad? Que permanece. O sea, pon prioridad en lo espiritual. Ponle prioridad a lo espiritual, ¿sí? Entonces, me pregunto por qué. Pues obviamente porque hay una paga. Hay una paga. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, yo cuando manejaba una comunidad en otra parte, decía, bueno, me provoca como, yo les decía, hay que madrugar ahora, madrugar 5, 6 de la mañana, lo espero aquí, era un templo, y decía, hay que llegar aquí a orar y todo eso, y entonces a mí me provocó decirle, ¿sabes qué? Voy a pagarles a ustedes tanto por hora de oración, a ver qué pasaba. Seguro que todos acudirían allí. Uy, van a pagar, ¿verdad? La hora de oración la van a pagar, vamos a poner 50,000 pesos. ¡Wow! Claro, eso llueve la gente, por la plata eso. Por la plata baila el perro, como se dice. Entonces, obviamente, porque hay una paga, porque se recibe dinero y eso es poder. El dinero es poder, ¿sí? El dinero, muchas cosas puede, o tú puedes hacer mucho con el dinero, ¿sí? Es la manera, ¿verdad?, como podemos cumplir, obviamente, con nuestros deberes y obligaciones, ¿sí? Es la forma, ¿sí? Eso, y obviamente hay que cumplir con ese mandamiento. El Eterno dijo: "Con el sudor de tu frente ganarás el pan", ¿no? Entonces entonces, eso es normal, o sea, es normal que haya que trabajar y todo eso, pero entonces es cuando uno dice, bueno, ¿y lo espiritual qué? O sea, ¿por qué para lo espiritual, para lo que permanece y lo que es trascendente, no? Pero para aquello que es temporal, sí, porque el trabajo es temporal, lo que tienes es temporal, todo aquí es temporal, todo esto, ¿sí? El placer es temporal, todas estas comodidades que hemos conseguido seguramente es temporal también, todo esto es temporal, ¿sí? Entonces, ahí es cuando todo eso se torna como nuestra principal prioridad, el trabajo principal prioridad. Y entonces, ¿dónde están las palabras de nuestro Santo Maestro? Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. ¿Dónde está eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decirles? Que cuando se esté trabajando también se puede ocupar en el reino de Dios y su justicia. O sea, si usted va al trabajo con el objetivo principal de ver qué cosa quiere el Eterno allí contigo, qué desea el Eterno, tus talentos, vea, tus talentos, tus dones, tu profesión, ponla en manos del Eterno. Que eso, ¿verdad? Eso es ocuparse del reino de Dios y su justicia, sus talentos, sus dones, su profesión, póngala en manos del Eterno, ¿sí? Y sírvale al Eterno en esa área, sea el mejor en esa área, testifique a través de esa área, de ese trabajo que estás haciendo, testifiques, demuestra que eres un hombre, una mujer del Eterno, un embajador del cielo, allí tú puedes testificar, hablar, primero que todo eso, ¿sí? ¿Sí? Llegar allá, hacer el trabajo correctamente, llegar puntual, ¿verdad?
eh, no trabajar para el ojo, ¿sí? No trabajar para el ojo, o sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando esté el jefe, ahí sí, vamos a trabajar. Cuando no esté el jefe, bueno, pues, hablemos aquí, pongamos este país y hablemos de política, tomemos un tinto. No, 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 no es trabajar para el ojo, eso también está escrito allí. Uno no debe trabajar para el ojo, ¿sí? Trabajar para que otros se lleven el reconocimiento, ¿sí? El que no trabaja a cuestas de, o sea, también el que trabaja a cuestas del sacrificio de otros, ¿sí? El que, el que trabaja, ¿verdad? Simplemente porque le toca, ¿sí? Hay gente que trabaja por eso, le toca, o hay gente que simplemente quiere el salario y punto, pero no quiere cumplir sus obligaciones, ¿no? Entonces deja que otros las cumplan, ¿sí? Pues se acomodan, como dice ahí el dicho, no se acomodan. Entonces, allí se trata de ser el mejor empleado, se trata en no trabajar por el ojo, se trata el que no se lleva los reconocimientos que le pertenece a otro, el que no trabaja a cuesta del sacrificio de otros, el que sabe que por encima del trabajo secular y las tareas que se te demandan, hay otro que realizar, más importante, ¿sí? Y ahí es ahí cuando debo de preguntarle a nuestro Padre que está en los cielos, Padre, ¿qué debo hacer yo aquí? Aquí, ¿para qué me tienes aquí? Sí, yo soy un embajador del cielo por encima de todo. ¿Qué quieres que yo haga aquí en ese trabajo que tengo, que me dieron? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántas personas en tu trabajo en todos estos años has alcanzado? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas has rescatado del infierno? ¿Cuántas personas has podido restaurar? ¿Cuántas personas has podido eh, hacerle una sanidad, o escucharle, aconsejarle y ver que ya está en el camino correcto? ¿Cuántas personas ha influenciado en todo este tiempo que has trabajado allí en tu trabajo secular? Entonces, hay que tener eso bien claro, bien claro. Sí, el trabajo es temporal y seguramente lo tendrás allí. Sí, algunos se pensionarán, otros ni alcanzarán a pensionarse. Pero pues uno tiene que pensar siempre de esa manera. Aquí, Padre, yo estoy, tú me diste este trabajo, te lo dio el Eterno. Entonces debes ser agradecido y verá qué tiene que hacer ahí, influenciar en tu jefe, en tus personas, ¿verdad? Superiores, de alguna manera, ¿sí? Que te vean, que te distingan, una persona diferente, una persona caramba ejemplar, una persona justa, recta, una persona honesta con su trabajo, o sea, que te vean, caramba, o sea, que lo mejor de lo mejor, aquí no es igual que los demás, no, lo mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces, debes estar seguro de que tienes que hacer alguna labor para el reino, ¿sí? Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. Todo lo que tú hagas por los demás, sí, que sea trascendente, sea enseñando, ¿verdad? Algo de Torah, es aconsejando lo que dice la Torah, siendo luz allí en medio de tanta oscuridad, porque eso encuentra uno en las empresas, en los trabajos, mucha oscuridad, gente corrupta, gente en pecado, ¿sí? Entregada al vicio, entregada a la mentira, al engaño. Caramba, allí, en medio de ellos, ser luz, en medio de esa oscuridad, aconsejar, dar una palabra, consolar, fortalecer, edificar, reprender también, señalar también. O sea, todo eso tenemos que hacer en el trabajo. No quedarnos callados aquí, no, yo vengo a lo que vengo y punto. No, 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 no. Hay que, uno tiene que, caramba, ser, ser una persona de luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿por qué tal vez se llega a este punto? ¿Por qué tal vez no entendemos bien el mensaje? ¿Por qué no captamos las cosas que el Eterno quiere que hagamos? ¿Por qué? Pues yo pienso aquí que hay algunas cosas, ¿no? Algunas posibilidades o algunas posibles causas. ¿Por qué el mensaje no llega? No produce cambios en la vida, ¿sí? Entonces, lo primero que yo pienso es que cuando la enseñanza que se recibe eh, puede quedar ahogada e inservible. ¿Por qué queda ahogada e inservible la enseñanza? Porque es posible que la persona en este momento que está escuchando esté haciendo otra actividad,
otra actividad. Su mente está en otra parte. El cuerpo está presente, pero su atención está en otro lado. Es por eso que en los Bet Knesset, en las sinagogas, en los Beit Midrash, en las casas de estudio de Torah y todo eso, hombres a un lado, mujeres a otro lado. Es más, hay una mejizá allí como una cortina que divide. Yo recuerdo que muchas iglesias eh, cristianas en otro tiempo tenía todo esto, ¿sí? O sea, para que no se viera hombres y mujeres, porque eso atrae mucho, ¿verdad? Ve llegar uno allá a un sitio y de pronto hay alguien muy llamativo, ¿verdad? Que está allí, no tiene tal vez ah, vestido adecuado para estar allí, es muy llamativo, entonces llama la atención. Entonces, no, ¿sí? Uno va a lo que va. Cuando se trata de Torah, uno tiene que poner 100% atención. Uno puede estar que atendiendo fulanita, sutanito, que atendiendo el perro, que atendiendo el gato, que atendiendo allá y escuchando. No, 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 no y no. Que atendiendo el celular. Sí, teniendo el celular ahí, mirando a ver qué se hace, mirando a ver cómo que. No, no, no y no, no. Cuando se está en una sinagoga, los celulares están apagados, así les digo. Todos los celulares tienen que estar apagados porque es un irrespeto no al moré, no al rabino, no, es un irrespeto al Eterno, y que el Eterno es el que está hablando a través de su Torah, ¿sí? Y es como si estuvieras delante del Eterno o delante del presidente de tu país, allí hablando y de pronto te entra una llamada, y tú un momentico, perdón, y contesta la llamada, ya está un momentico que el perro está aquí ladrando. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Te aseguro que no lo vas a hacer. Si estás con el presidente, no vas a hacer nada de eso. Y aquí estamos, escuchando la Torah que vino del Shamaim, del cielo, la Torah que vino del Eterno. Y estamos de pronto en otro cuento, en otras cosas. Entonces, esa palabra, tú la recibes, pero no llega, no llega. ¿Sí? No, no, no. Estás allí escuchando nomás, ¿sí? Escuchas la voz, pero no llega. No entiendes, no comprendes el mensaje, no lo asimilas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estás atendiendo otras cosas, tu mente está volando, o estás en tu cuerpo presente ahí, pero tu mente vuela al compromiso de esta noche, vuela al compromiso de esta tarde, a lo que tienes que hacer ahorita dentro de media hora, a las ollas que tienes que poner, etcétera. En fin, vuela. Nuestro santo maestro lo dijo en la parábola del sembrador. Estoy trayendo aquí la palabra del sembrador. ¿Sí? Esa semilla viene de las aves del cielo. ¿Por qué? Porque te distraen. Hay cosas que te distraen. Y entonces no captas lo que el Eterno quiere contigo. La enseñanza se recibe, pero no se digiere, no se medita y no se toma acciones concretas, no se abona ni se riega con preguntas para aclarecer y tomar decisiones. ¿Sí? Entonces uno, caramba, uno tiene que esclarecer, preguntar, ahondar, ¿sí? Uno tiene que meditar. Después de esta enseñanza, tienes que meditar y tomar decisiones. Si el Eterno te está hablando, tienes que tomar decisiones. No esperes que el Eterno te hable una, dos, tres, cuatro veces y tú, ay, sí, yo tengo que hacerlo, sí, y no hay acción, no hay nada, no sirve. Tienes que tomar la enseñanza y tienes que tomar decisiones. Si aquí el Eterno me está diciendo hoy, vean, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, yo hace tiempo, hace siglos debía haber dejado eso. No puedo decir groserías, palabras jueces, ni nada de estas cosas. No debe haber ese lenguaje en mis labios. La escritura dice que seremos como la boca de Hashem, si sacamos lo precioso de lo vil, seremos como su boca. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y a mí me duele ver creyentes, no sé, creyentes, que están hablando y están diciendo groserías. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿No se ha dado cuenta? Lo que dice, lo que habla, cómo lo está diciendo, con groserías, palabras oeces. Es creyente. Es muy delicado, muy delicado. Por eso le digo, uno tiene que tomar decisiones, mirar a ver cómo esta enseñanza, qué voy a hacer de esta enseñanza, qué acción voy a tomar a cabo, ¿sí? Qué decisiones debo empezar a tomar firmes, pero, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? O preguntar, más termina la enseñanza, preguntar esto, aquello, este tema, esto, lo otro, aclarar,
para entender mejor alguna duda. Entonces uno pregunta. Esa es la forma como aprendemos dentro del judaísmo, preguntando, 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 aclarando, investigando, convenciéndose y actuando. No podemos quedarnos allí, allí, allí. Ay, ¿verdad? Sí. Ay, cierto, sí. No, hay que actuar. Eh, entonces, obviamente, cuando llega el momento de la prueba, cuando se va a probar que lo que somos verdaderamente, botamos la toalla. ¿Sí? Evitamos mostrar lo que debemos ser. Y entonces somos como el común de los demás, común de la gente. La enseñanza que se recibe se oye, pero no pasa a ser parte de la forma de vida, ¿sí? No permiten que entren al corazón, porque los afanes y los placeres de la vida y los deseos engañosos del mundo todavía atrae a esas personas. Son personas que todavía están en el mundo, hay cosas del mundo que les atraen más todavía. Y eh, los afanes, los placeres, el deseo de tantas cosas del mundo, de disfrutar esto, aquello, no estoy diciendo que sea malo o no, pero cuando eso es una prioridad y cuando el reino de Dios no ocupa el lugar que le corresponde, entonces la persona, primero está todo esto, lo temporal. En otras palabras, lo temporal está primero. Todo lo temporal, lo que va a pasar, lo que se va a acabar, primero está. Pero lo eterno no. Lo eterno no, eso es segundo, tercero. Eso está en la lista allí de prioridades, de segunda, de tercera, de cuarta, pero no. Primero es esto, la vida, los placeres, los afanes, ¿no? Los deseos engañosos del mundo. Y uno tiene que tener buen discernimiento en eso. Muy bien, o sea, discernir bien qué es lo que verdaderamente vale la pena, vale invertir, vale hacer, ¿sí? Porque eso tiene trascendencias, tiene que ser un sello eterno, no una cosa temporal. Simplemente porque sí, porque se quiere ese momento, ese placer, ese gusto y ya. No, no tiene que trascender. ¿Y quiénes son los que aprovechan la enseñanza? La misma parábola dice, son aquellos que retienen lo aprendido, lo retienen, ¿sí? Que tienen corazón bueno y recto y perseveran dando fruto. Yo, por ejemplo, les pregunto, ¿recuerdan ustedes la parachá de hoy hace 8 días? ¿Qué recuerdan de la parachá de hoy hace 8 días? ¿Qué recuerdan? A ver, ¿qué les enseñé? ¿Ah? ¿Qué les enseñé? Yo recuerdo que en nuestros tiempos, yo le decía a mis estudiantes y a los talmidines, le decía yo, usted cuando esté conmigo tiene que traer papel y lápiz y tener las escrituras ahí al lado. Uno, porque usted necesita escribir cosas relevantes, o sea, importantes, escríbalas, escríbalas. Eso no es aquí de retener simplemente en la cabeza y escucharme y escucharme y escucharme, no, eso no sirve. No sirve, no sirve, no sirve. Dicen los grandes estudiosos acerca de lo que es el aprendizaje, que cuando las cosas se escriben, hay buen porcentaje de que quede buena parte de eso. Cuando se escribe y se investiga, queda mucho más. Cuando se escribe, se investiga y se hace tarea, queda mucho más, mucho más. Pero el que escucha, escucha, eso es todo. Entonces, qué bueno es, ¿verdad? Tener las escrituras, cotejar con las escrituras, escribir lo relevante, lo que me está hablando el Eterno en este momento, escribirlo, anotarlo, repasarlo, qué bueno. Por eso les digo, si les pregunto qué enseñé en la paracha hace 8 días, ustedes podrían decirme qué enseñé, qué hablé, de qué tema hablé. ¿Sí ven? Ustedes que están allá, yo les aconsejo un librito, perdón, un cuaderno para las parachot, ¿sí? Cuaderno y para escribir, ¿verdad? Lo que es relevante para mi vida, lo que es importante, ¿sí? Escriban. Escrituras para constatar. Ustedes vean allí las escrituras, ¿sí? Y repasar, repasar. Y después de esto, ustedes tomen determinaciones. ¿Qué voy a hacer? O sea, ya me confronté con la verdad. ¿Qué debo hacer entonces ahora con esta verdad que conozco? Con esto que me enseñaron, ¿qué debo hacer? Debe tomar decisiones. Es la única forma que se aprende y se crece espiritualmente. De contrario, escuchar y escuchar, no. No, eso no. Eso ya eso es básico. Escuchar y escuchar y escuchar. Pues uno puede conectarse allí a YouTube, ¿verdad? Y
Ahí puede escuchar charlas de rabinos, de maestros, de morés, de morades, o sea, de todo. Sí, está bien que escuche, pero ¿qué? Si no escribes, si eso no es relevante para tu vida, si no estás tomando determinaciones, no hemos hecho absolutamente nada. No hemos hecho nada, nada, nada. Entonces, hoy por hoy que por la tecnología cortamos distancias, hoy la tecnología, hoy podemos conectarnos, ¿verdad? Tenemos un teléfono inteligente y nos conectamos con cualquier parte del mundo, ¿sí? En vivo y en directo. Podemos, eh, en la comodidad de la casa, participar en una comunidad virtual. Sí, podemos estar ahí, ¿sí? Pareciera increíble que no se sacara el tiempo para lo que es verdaderamente importante. Pareciera, oiga, pareciera, o sea, yo me pongo a pensar cuando estemos allá y el Eterno tenga que mirar, o sea, nos vaya, no juzgar, porque ya juzgados no, sino vayamos a recibir, como por decir así, el galardón. Y el Eterno venga y diga, a ver, ustedes tuvieron toda la facilidad, o sea, ya ni siquiera ir, asistir personalmente, ir en persona, sino virtualmente, y ni siquiera virtualmente. ¿Ah? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decirle al Eterno? Entonces, eso habla mucho, ¿sabe qué? Del amor que se le tiene al Eterno, o de la forma como están nuestras prioridades. Eso habla mucho. Y cuando tú amas, a ti no te importa, ve a viajar lejos, caminar lejos para ir a encontrarte con tu amor. Eso sí no te importa. Y gastar lo que sea. Y es así, esa es la verdad. Sí, no le importa. Pero para ir a un sitio de pronto cerca, asistir, estar en comunidad, eso sí cuesta, eso sí es difícil, es muy difícil. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde está ese amor al eterno? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Qué es lo que prima en tu vida? ¿Qué es lo que prima en tu vida? Dice aquí, más buscad primeramente, dice aquí nuestro santo maestro, busquen primeramente, ¿qué? El reino de Elohim y su justicia, búsquenlo. O sea, son palabras de nuestro santo maestro. ¿Recuerdan ustedes cuando él va a Jerusalén a una de las fiestas con sus padres y entonces sus padres piensan que él se viene ahí en la caravana y 3 días buscándolo y su madre cuando lo encuentra dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Te he buscado con angustia. Y entonces él le responde, madre, es que en los negocios de mi padre me es menester estar 12 añitos. Y ya tenía eso claro en su vida, claro en su vida. Por eso él puede decir, busca primeramente el reino del Eterno y su justicia. Y por eso muchas veces decimos, uy, pero ¿por qué no me sucede esto? ¿Por qué no me sucede aquello? ¿Por qué me pasó aquello? Ah, bueno, bueno. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuánto amas al Eterno? ¿Sí? Dice, amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus cosas o posesiones. Los amarás a Él. ¿Cuánto lo estamos amando? ¿Cuánto lo estamos amando? ¿Sí? Por eso digo yo, cuando se trata de trabajo, sí, claro, vamos al trabajo porque pues obviamente ya nos están pagando y eso hay que buscar la platica, la platica es poder, pero no sabes tú que buscar el reino del Eterno y su justicia también es poder, hay un poder allí, superior al poder que da el dinero es efímero, se va, se gasta, ¿sí? En placeres efímeros también, porque todo es temporal, no quiero decir que no tengamos derecho, claro que sí, pero ¿dónde está tu prioridad? ¿Dónde están las prioridades en la vida? ¿Sí? Para Abraham era la continua búsqueda de la verdad y el deseo de estar íntimamente ligado a ellas para enseñarla a otros. Esa era la prioridad de Abraham. Aprendamos de Abraham. Somos hijos de Abraham, aprendamos de Abraham. Sí, Abraham era la continua búsqueda de la verdad y el deseo de estar íntimamente ligado a ella para enseñarla a otros. Y él lo demuestra con hechos. Vamos a ver, dice aquí, vean, nos dice aquí está para echar, atención aquí. Él empieza aquí, ¿verdad?, a construir altares.
Muy interesante esa parte, oiga, o sea, muy interesante. Él empieza a construir altares, sale de la tierra prometida cuando el Señor le dice, ¿verdad? Que una vez que sale de su tierra, de su parentela, de su casa, de la casa de su padre, él empieza allí que y llega a tierra, a tierra santa, la tierra prometida, ¿verdad? Dice allí que él empieza a construir altares, a regresar a ellos. Eso está en esta parecha. Entonces, nos dice ahí Berechit 12:7, dice, y Adonai se apareció a Abraham, ahí todavía era Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, dice ahí, él edificó allí un altar a Adonai que se le había aparecido. Él edificó allí que un altar a Adonai. ¿Qué significa el altar? ¿Qué es el altar? El altar es un punto de contacto, es un testimonio de contacto con el Creador. ¿Sí? Que el Creador se le revela. Entonces él establece un punto de contacto allí, un punto de devoción allí, para agradecer a Hashem, ¿verdad? Por la buena noticia de que le prometía hijos, uno, y le prometía esa tierra también, y que sus descendientes recibirían esa tierra. Entonces agradece al Eterno. Es un punto de contacto. Ese altar es un punto de contacto, un testimonio de una revelación, ¿sí? Y de una promesa. Entonces él agradece al Eterno, ¿sí? Qué bueno, ¿verdad? Agradecerle al Eterno, estar siempre agradecidos. Agradecidos por el trabajo que nos da, el trabajo, el día, ¿verdad? Que nos da, el clima que nos da. Todo eso es bueno agradecerle, sí, pero agradecerle también que nos puede usar. ¿Cuántos podemos decirle, úsame? Aquí están mis manos, aquí está mi intelecto, toda mi capacidad, mis dones naturales, sobrenaturales. Úsame como instrumento en tus manos. Úsame donde quiera que yo esté, donde me encuentre. Úsame, Padre, úsame. Hay que tener esa prioridad. Úsame, Padre. Aquí donde estoy, úsame. Que estoy aquí con la familia, úsame. Que estoy con fulano de tal, úsame. Úsame. Que estoy aquí con los vecinos, úsame. ¿Sí? ¿A cuántos vecinos le hemos testificado? ¿A cuántos vecinos le hemos hablado? ¿Sí? Estamos celebrando Shabbat, qué bueno. Se ven que en Shabbat los judíos, nosotros nos gusta tener invitados. Tenemos que tener invitados para testificarles, hablarles, aprovechar ese momento. Ese es el momento más apropiado cuando estamos comiendo para poderles compartir a ellos las grandezas del Eterno. Y no se lo irá Shabbat únicamente ahí para nosotros. ¿Y qué? ¿Y a quién le vamos a testificar? ¿A quién le vamos a hablar? Vamos a comer delicias y todo eso, sí, pues muy bueno. Está bien, claro, hay que disfrutarlo. Pero qué bueno, un momento para compartir con alguien, hablar con alguien. Eso es lo que hace Abraham y lo que nos enseña él, ¿sí? Entonces, dice allí, Berechit 12:8, dice, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente. Y edificó allí un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Otro altar más. ¡Wow! Y dice allí, invocó el nombre de Adonai. Parece, así a simple vista, parece que él allí como que edificó el altar, alzó sus manos e invocó el nombre. No, 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 no. Ahí cuando dice que invocó el nombre, ¿sí? Invocó el nombre, ¿verdad? De Hashem, es en el sentido de que allí empezó a predicar la unicidad del Eterno. Y allí empezó a intentar atraer y convertir a los habitantes de ese lugar a creer en él. ¿Sí? Eso significa invocó el nombre de Hashem. Eso significa que allí empezó a predicar, a hablar, a enseñar de la unicidad del Eterno, ¿sí? A traer a esas personas lugareñas allí y a convertirlas al único y verdadero, Elohim. Entonces, eso es lo que significa. Hay que invocó el nombre de Hashem. ¿Sí? Dice Berechid o Génesis 13:3, y anduvo en sus jornadas desde el Neguet hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre de Adonai. Entonces vuelve otra vez a un altar que ya había construido. Pero acuérdense que él está ahí en tierra de Canaán y hubo una hambruna, entonces le tocó que descender a Egipto. Y entonces pasó
lo que pasó, ¿verdad? Con el faraón, con Sara y todo eso, que él la iba como a tomar y todo. Bueno, eso ya lo sabemos, eso está para allá. Pero es interesado que volvió otra vez a ese altar, ¿sí? A pesar de haber bajado a Egipto. Entonces, aquí, vea lo interesante, bajó a Egipto. ¿Qué era Egipto? Es un lugar de corrupción, era el mundo. Y aquí él llega otra vez a saltar. ¿Y llega qué? Llega incolume, incolume. ¿Qué significa incolume? Que no sufrió daño, que llegó sano, que no se dejó influenciar por la cultura egipcia, ni por el pecado, ni por la inmoralidad. Y llegó allí a agradecer al Eterno, ¿sí? Vea lo importante que es, vea uno tener un sitio, un lugar donde reunirse en comunidad, estar allí, testificar, fortalecerse uno con la fe de los demás, la oración de los demás, la intercesión de los demás, la presencia de los demás, porque estamos en el mundo. ¿Cuánto tiempo no permanece la persona en el mundo? Y sobre todo la persona que trabaja. Tiene que trabajar mínimo 6, 8 horas. Y eso, ¿sí? Y está en el mundo. Algunos tienen ya trabajo virtual, Baruch Hashem, pero otros tienen que lidiar, ¿verdad? Con el transporte, con la calle, tienen que lidiar con los compañeros, ¿verdad? Y con tantas cosas que hay en el mundo y suciedad y, bueno, contaminación y todo lo demás. Hay contaminación. ¿Cómo se descontamina? Para eso está la comunidad, ¿sabían? La comunidad está para eso. La comunidad es como el taller del Eterno. Allí hacemos mantenimiento. Es ahí donde uno tiene que llegar a hacer mantenimiento. Si usted tiene un carro y lo usa y no le da mantenimiento, tarde o temprano saca la mano, ¿sí? Saca la mano. Así mismo somos nosotros, ¿sabía? Que si no le damos mantenimiento, ¿verdad? Si no recibimos de otros, si no compartimos con otros, nos podemos enfermar espiritualmente, nos podemos contaminar con el mundo. Y mire, la diferencia que hay entre un creyente y muchas veces, o sea, esos creyentes que no reciben ese mantenimiento, los creyentes y los no, o sea, no se, o sea, son iguales, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Cuando recibes mantenimiento en tu comunidad, que recibes, ¿no? Enseñanza, participas, otros testifican, están orando por ti, tú puedes también orar por los demás, puedes compartir, estás en comunidad, esa es la vida que el Eterno quiere, la vida de comunidad que el Eterno quiere, ¿sí? Entonces estás allí que recibiendo mantenimiento, tarde o temprano te darás cuenta que tú no eres como los demás, que tú no eres como los demás que no son creyentes. Hay una gran diferencia entre ti y entre los que no son creyentes. En el trabajo, una gran diferencia. Eres una persona diferente a todas las demás. Pero cuando no hay esto, entonces no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque hay mucha contaminación, ¿sí? De pronto en la vida hay mucha contaminación, no ha hecho mantenimiento, ¿verdad? Y entonces es igualito a todos los demás. Aquí Abraham fue a Egipto, subió a Jerusalén de nuevo, subió a tierra de Canaán, con su plenitud de sus atributos. ¿Y para qué? Para reanudar la misión original de proclamar el nombre del Eterno. Eso fue lo que hizo allí. Dice allí, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó otra vez que el nombre de Adonai. O sea, cuando dice ahí que invocó el nombre de Adonai, está diciendo que siguió con su misión, hablando de él, ¿no? No que llegó allí, como les dije, alzó las manos y ¡pum! Invocó el nombre de Adonai. Gracias, Adonai, que me trajiste esto, men, y ya. No, 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 no. Estuvo hablando del Eterno a los lugareños de ese sitio, a las personas que allí, ¿verdad? A su casa y a todos los que tenían allí y pasaban por ahí, él siguió proclamando su verdad. Ahora, pues, ¿por qué puede haber contaminación? Contaminación espiritual. Nuestro continuo contacto con el mundo. Padecemos algunas contaminaciones al ser groseros, con actitudes ordinarias y acciones que no hacen diferencia entre creyentes e incrédulos. Nos parecemos más a los incrédulos en sus acciones y en su forma de hablar y no estamos centrados en marcar la diferencia.
Es por eso que el creyente debe tener contacto continuo con la comunidad para deshacerse poco a poco de todas esas malas costumbres y actitudes que no, que no deberían ir con lo que profesa ser. Es en la comunidad donde más nos refinamos y fortalecemos en el conocimiento y la santidad. Es allí donde nos refinamos, es allí. Y vean la advertencia en el libro, vea, y nada menos y nada más que en el libro de los judíos, ¿sí? En Hebreos, carta a los judíos, vea, carta a los judíos, dice aquí, 10:25, no dejando de reunirnos, como algunos ya tienen la costumbre, ya cogieron la costumbre de no reunirse, ¿no? Sino exhortándoos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Vea, vea lo que está pasando a nivel mundial. Vea lo que está pasando, es cuando más debemos estar unidos, más estarnos reuniendo unos con otros. ¿Sí? Y es cuando menos interesante esto. Sí, muy interesante esto. Entonces, eso deja mucho que ver. ¿Sí? Y tenemos que mirarnos a nosotros, mirar en dónde están nuestras prioridades, dónde está nuestro amor, dónde estamos, o sea, qué estamos invirtiendo el tiempo, qué estamos haciendo con nosotros. ¿Sí? Y como les dije, hay mucho tiempo el que estamos en el mundo y en el trabajo. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la comunidad? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al crecimiento espiritual, al estudio? Si yo me encuentro con personas que no, yo aquí leyendo, estoy leyendo, yo sigo leyendo, siga leyendo, sigan lo básico, lea, ore, ¿sí? Pero estudiar es una cosa, leer es otra. Hay que estudiar, hay que crecer, hay que ahondar los temas, hay que conocer los contenidos, si no, entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Qué vamos a enseñarle a la generación presente y futura, a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a enseñar cuando ellos nos pregunten qué argumento vamos a tener? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra forma de vida si no estudiamos y nos convencemos con nosotros mismos? Vea lo que dice aquí. Génesis 13:18. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Adonai. Vea, otro altar más. Qué hombre, oiga, o sea, vea lo que nos está enseñando aquí Abraham. ¿Ah? Después de separarse de su sobrino Lot, dice aquí Hashem le reitera que la tierra de Israel se la daría a él y a sus descendientes, que serían como el polvo de la tierra. ¿Sí? Entonces aquí obviamente por confirmar de nuevo esta profecía, Abraham, ¿qué hace? Le agradece al Eterno. Construye allí, ¿verdad? El altar. Se apega mucho más al Eterno, creyendo, ¿verdad? Sin haber visto las promesas que él revela, lo que él y su posteridad iban a obtener. Para enterrar a Sara, acuérdense ustedes, tuvo que comprar ¿qué? La cueva de Macpela. Y Abraham le dijo, toda esta tierra es tuya. Y sin embargo compró la cueva de Macpela. Ahí sepultó, ¿verdad? A Sara. Anduvo peregrino de un lugar a otro como extranjero en la tierra prometida, pero creyendo al que le había dado la promesa. No la tenía. No tenía, vea, como se dice hoy día, en las notarías, cuando uno tiene ¿qué? La escritura. No tenían una escritura allí pública él que dijera, esta tierra es tuya. No, tenía simplemente la promesa divina, no más. Y sin embargo, él, de un lado para otro, ¿verdad? Estuvo como peregrino, construyendo altares, puntos de contactos, puntos de agradecimiento, puntos de sitios donde podía proclamar y enseñar a la gente, recibir a los invitados, ¿verdad? Ser el mejor anfitrión con su esposa Sara, de todos aquellos que por ignorancia, ¿verdad? Eran idólatras y traía, ¿verdad? Los traía al camino de Hashem. Y dice allí, Bereshit 21:33, así como para cerrar este asunto de los altares, dice aquí, y Abraham plantó un eshel. Eshel. En la Biblia de las Américas se habla de que plantó un árbol tamarisco. En la Biblia revisada por González, ¿sí? Valera revisada por González, dice una arboleada. Y en la King James dice
que él plantó allí un bosque, ¿sí? Pero entonces, ahondando aquí, con la palabra de nuestros sabios, ahondando en esa parte allí, Shel, que es Génesis 21:33, que plantó allí un Eshel en Beersheba, y dice aquí, y allí invocó el nombre de Adonai, el Elohim eterno. Los sabios interpretan a ese Eshel que plantó Abraham, ¿verdad? Lo interpretan allí en la Gemara de Sotá. Y ahí hay dos sabios, está Rab y está Shmuel, y hablan acerca de ese Eshel. ¿Qué es ese Eshel que plantó allí? ¿Sí? Entonces, eh, Rab interpreta que Abraham plantó un huerto cuyos frutos le servían a los viajeros. Un huerto cuyos frutos le servían aquí a los viajeros. Vea, pensando siempre en quién, los viajeros, los transeúntes, las personas que podían pernoctar allí, ¿verdad? Con él, a las cuales podía invitar para que estuvieran allí, ¿verdad? Como huéspedes, poderles servir, poderles testificar y hablar del Creador, ¿sí? Shmuel dice que ese Eshel era, en sentido metafórico, una posada de hospedaje, ¿sí? En la que mantenía una provisión de frutas para los viajeros, ¿sí? Entonces, dice que era una, que plantó allí, era como un hospedaje para que ahí pudieran estar los viajeros y poderle ofrecer inclusive de la fruta que se producía allí mismo. Rashi, ¿verdad? Hace una interpretación metafórica de Eshel, ¿sí? Eshel es Aleph, Shin, Lamed, ¿sí? Eshel. Y entonces aquí hace un acrónimo de la palabra con la Aleph, Agilá, que significa comida, con la Shin, Shetia, que significa bebida, y con la Lamed, Ledia, que significa acompañamiento. Entonces, dice aquí que estos tres servicios básicos son los que debe dar el anfitrión, ¿verdad? Al brindar o a proporcionar, ¿verdad? Esa atención a sus huéspedes. ¿Okay? Vea lo que tenía en mente Abraham. Servir a la gente y hablar a la gente. Hablarle del Creador. Hablarle de lo trascendente. Hablarle de sus leyes, de sus caminos. Eso era lo que tenía Abraham. Y Abraham es nuestro padre. ¿Qué tanto de eso tenemos nosotros? Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. ¿Sí? Y dice allí nuestro Santo Maestro, y todo lo demás añadido será. Pero primero eso. Busca primero eso. Esa sea tu prioridad, tu trabajo, en tus estudios, en tu negocio, o lo que sea. Busca primeramente eso. O sea, qué cosa espiritual tienes que hacer allí para la gente, ¿Qué tienes que hacer tú allí para la gente, tus compañeros, tus amigos, tus vecinos? ¿Qué tienes que hacer allí? Y en esto se caracterizaba Abraham para con sus invitados, para allí seguir proclamando el nombre de Adonai, al enseñar a sus huéspedes los mandamientos de la unicidad y los caminos de Hashem. Ese era su objetivo principal. Y encontramos aquí el último altar que construyó, ¿sí? El último altar que construyó en esta paracha, ¿no? Fue para expresar su total entrega y dedicación al Eterno. Berechit 22:9. Llegaron al lugar que el Eterno le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. ¡Wow! El Eterno le dice allí, sacrifícame a tu hijo, al que amas, sacrifícame. Y entonces llega allí, al lugar que el Eterno le señala, ve como una especie de humareda allí en un monte, ¿sí? Dicen nuestros sabios que es allí donde se construyó el Beit Hamikdash, allá, Jerusalén. Y entonces lleva allí a Isaac para sacrificarlo. Esa fue la última prueba, donde selló sin condiciones algunas su entrega total y apego absoluto al Creador. O sea, allí él demostró que estaba 100% con el Creador, 100%, con todo, mente, alma, espíritu, fuerzas, posesiones, cosas, lo más amado, todo, todo. O sea, dijo el Creador,
Tú me lo diste, es tuyo, te pertenece, todo es tuyo, mi vida es tuya. Yo soy polvo y ceniza simplemente. Lo que tú me digas, yo lo hago. Vea lo que hace Abraham. Entonces, obviamente aquí el Eterno le asegura, con juramento propio, ¿verdad? Eh, eh, el ángel de Adonai le dice por segunda vez, lo llama desde el cielo, le dice, por mí mismo he jurado, declara Adonai, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, que tú amas, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. En tu simiente, todas las naciones, todos los hogares, todas las familias. ¿Pero por qué? Porque hay que estudiar bien la vida de Abraham. Hay que estudiarlo, hay que meditarlo bien y hay que emular lo que él hace. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar o a entregar a Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto estarías dispuesto a entregar por amor al Eterno? A renunciar, a dejarlo, a dejar cosas de lado. ¿Cuánto? 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 Dígame, ¿cuánto? ¿Cuánto estamos? Dirán ustedes, no, pero es que Abraham ya es otra cosa, ¿no? No, 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 somos hijos de Abraham, tenemos ese ADN, tenemos ese potencial también nosotros. ¿Cuánto el Eterno te ha dicho, deja esto, deja aquello, y tú sigues ahí porfiado o porfiada? No hagas esto y sigues haciéndolo. ¿Has pensado cambiar? Pensado, pero no has cambiado. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar o a entregar al Eterno? Aquí fue donde Él le demostró que la prioridad 1A era el Eterno, su causa. 1A, primero que todo. ¿Sí? Entonces, a la medida de tu entrega es la medida que tu familia y los que te rodean e influyes. A esa medida de tu entrega. A la medida de tu entrega, ¿sí? Es la medida que tu familia y los que te rodean influyes. Y así mismo ellos mismos se entregarán al Creador. A la medida de tu entrega. Es a la medida de tu entrega. A esa medida influirás y a esa medida los demás también se entregarán al Eterno. A tu medida. Esto no es cuestión de individuo, o sea, no es cuestión de que cada uno mira qué hace, mira, cada uno mira cómo busca del Eterno, sí, o bueno, el Eterno hará la obra. Sí, no, 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 tenemos que dar el ejemplo. Abraham le dio el ejemplo a todos los de su casa, a Eliezer, a Lot y a todos los que pasaban allí. Y en él somos bendecidos, en él miremos su vida, sus acciones, sus motivaciones, sus prioridades, miremoslo. Él es el ícono a seguir también. Además de nuestro santo maestro, tenemos que mirar a nuestros patriarcas también. ¿Sí? Dice la escritura, Abraham vio mi día, hablando Yeshua, Abraham vio mi día y se gozó. ¡Wow! Llegó hasta ese punto de nebuá, o sea, de profecía, vio al Mesías, vio al Mesías. Imagínense ustedes, vio al Mesías. Entonces, ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a renunciar o dejar a un lado? ¿Hasta qué punto? ¿No? Resumamos entonces, voy a resumirles todo esto. Voy a resumírselos en una cosa muy, muy sencilla. Entonces, Abraham es el padre de los gentiles temerosos y justos de las naciones, como de Israel. ¿Sí? Ya vimos nosotros. Él es tanto de los gentiles temerosos y justos, que a través de los méritos de Yeshua vienen a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Y también de Israel. Abraham es el padre de ellos. Y como lo dijera también su majestad Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, en Yohanan 8:41. Anoten, espero que todo esto lo hayan anotado, 8:41. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vean lo que dijo nuestro santo maestro.
Somos hijos de Abraham, dice aquí, las obras de Abraham haríais. Obras, acciones. Mis amados, los dejo allí. Esta es la paracha número 4, paracha Vayera. Espero que haya sido de bendición para todos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un hermoso Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y Shalom, obra o paz y bendiciones para todos.